Buenos días a todos. Ahí ya está decente el volumen. Sí, espero que no dé problemas. Pues gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios porque podemos eh, cantar la palabra del Señor. Y vamos a seguir en este increíble viaje, le digo yo, del libro de Apocalipsis. Gracias a Dios porque a través de este libro el Señor nos muestra cómo va a terminar su plan. Y bueno, la semana pasada vimos la introducción y el saludo, nada más, en los primeros 8 versículos. Y quiero que iniciemos este tiempo recordando y leyendo lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, yo creo que es algo que debemos de atesorar y de no sacar de nuestras mentes el hecho de que leer en voz alta, leer, estudiar, este libro nos hace bienaventurados. Debemos de sentirnos bienaventurados, muy, muy felices porque podemos leerlo, porque podemos escucharlo, porque podemos aprender acerca de este libro. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Les pido me acompañen a orar. Padre amado, Padre celestial, nuevamente cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu cuidado, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque nos muestras las cosas claramente, Señor. Gracias por todo lo que nos dejas ver y te rogamos que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Y, Señor, te ruego por mí, que tu poder se vea más grande en la debilidad, Señor. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues creo que me hice bolas con las diapositivas, pero vamos a leer el pasaje de hoy. Aunque no me lo crean, vamos a abarcar de los versículos 9 hasta el 20. Y gracias a Dios por esto. Bueno, si Dios así lo permite. ¿Y por qué un pasaje tan largo? Porque viene la descripción del Señor Jesucristo en gloria. Es algo increíble, es algo fascinante. Y bueno, pues acompáñenme a leer, por favor, Apocalipsis 1, del 9 al 20. Dice así la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este texto, hermanos, aunque ha sido sujeto de muchas interpretaciones de diferentes tipos, no debemos de olvidar lo que les mencioné la semana pasada. Todas estas figuras, todas estas cosas que nos parecen tan impresionantes, no buscan oscurecer el texto. Su objetivo es mostrárnoslo de manera más clara. Y tenemos que acordarnos mucho de algo que les decía la semana pasada sobre el contexto de Juan. Juan está viendo, no está soñando, está viendo lo que va a pasar. Hay muchas cosas que seguramente le fueron incomprensibles. Yo no sé, como les decía, si vio cosas de nuestro día a día, seguramente no supo ni de qué se trataba. Y por otro lado, abrumado por la manifestación del poder de Dios para juzgar. Entonces, Juan hizo lo mejor que pudo para expresar las cosas y en términos entendibles para los judíos. Por eso es que tenemos que poner mucha atención. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 9, que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos a empezar. Después de la introducción y la salutación, Juan inicia su testimonio de lo que ha visto con expresiones de humildad. Fíjense en esto. Esto es bastante claro. ¿Por qué está en una posición humilde? ¿Por qué Juan ni siquiera se nombra apóstol? Porque ha visto al Señor y entonces su actitud es de humildad. Esto solo es comparable, la descripción que vamos a ver, a lo que se ve más adelante, ahí en el capítulo 19, versículos 11 al 16. Y como una nota de humildad, Juan dice: yo, Juan. ¿Qué significa esto? Significa que Juan hace una expresión como: ¿pueden acaso creer que yo veo esto? Que alguien como yo, un simple humano, he visto, he tenido acceso a lo que Dios va a hacer. Esa es la actitud de Juan cuando vemos yo, Juan. Y también está confirmando su autoría, la autoría de este libro, porque la escuela crítica enseña que este libro fue escrito después del año que fue realmente escrito. Y aparte tenemos varias líneas de interpretación del libro de Apocalipsis, entre ellos que es completamente imaginario, otros que son completamente literal, y varias cosas que vamos a ir viendo. Pero recuerden, el método correcto para estudiar este libro y toda la Biblia es a través del método literal, histórico, gramatical. Tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos para poder hacer un estudio correcto de este libro. Entonces dice yo, Juan. Y luego Juan dice vuestro hermano. ¿Juan ocupaba un lugar importante en la iglesia? Sí, claro que sí. Es más, ¿ocupaba un lugar importante en el ministerio del Señor Jesucristo? Claro que sí. De hecho, junto con Jacobo y Pedro, él era del círculo más íntimo del Señor Jesucristo. Entonces, como diría Pablo, ¿tengo algo de qué vanagloriarme? Sí, sí, por supuesto que sí, pero nuevamente estamos hablando de un hombre fiel que está escribiendo después de ver al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se sentía? Chiquitito. Lo ha visto en gloria y entonces dice: soy su hermano, soy una oveja, soy uno igual que ustedes. Y luego dice: copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Copartícipe en la tribulación se refiere a la tribulación que todos los cristianos pasamos por este mundo. Cualquier cristiano verdadero ha sufrido en mayor o menor medida desprecio, persecución, agresión por causa del evangelio. Y esto lo vemos porque dice: estaba en la isla llamada Patmos. Aquí llama la atención el verbo estar. Está en pasado, estaba. Esto nos indica que el libro no necesariamente fue escrito dentro de la isla de Patmos, pero sí es un testimonio. Ahora, ¿la isla de Patmos era un lugar de descanso? Los invito a que lo busquen hoy en Google, escriban isla de Patmos, y es un lugar
precioso. Es una isla bien chiquitita, de 10 kilómetros por 16, y está dentro de un archipiélago, una serie de islas. Pero esta isla Patmos en ese entonces era una prisión porque alrededor de lo que fue la prisión, que ahora se conoce como la cueva del Apocalipsis, donde dicen que ahí se escribió, donde estuvo ahí este Juan, es una zona muy escabrosa, una zona llena de piedras afiladas. O sea, la cárcel ni siquiera tenía que estar bien custodiada. Cualquiera que saliera, las puras heridas los iban a detener. Y luego ya Juan, por encima de los 90 años, pues ¿cómo le iba a hacer para huir? No, no podía. Entonces, viendo nosotros la situación en la que está el apóstol, podemos nosotros entender la manera en que se expresa. Está humillado por parte del Señor y humillado en la cárcel cuando él recibe esta visión. Copartícipe en la tribulación, hermanos. Nosotros los creyentes, como lo vimos el viernes, creemos en el Evangelio, ¿sí o no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que creemos, ¿sí o no? Sí, eso es lo que creemos. Pero el mismo Señor Jesucristo también dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. El Evangelio que nos da paz también es un Evangelio que pone enemistad con el mundo. Y no solo con el mundo, sino también con nuestra familia, con nuestros amigos, con aquellos con los que nos relacionamos. Esa es la verdad. Si estás pasando por el mundo de manera cómoda, analiza tu fe. Después dice, vamos a volver al versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. ¿Qué significa esto? En el reino y la paciencia de Jesucristo. Se refiere a que somos copartícipes de la salvación, ¿sí o no? Y somos copartícipes de la herencia del Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hermanos por adopción. Eso es lo que quiere decir. Y esa es nuestra esperanza. Somos copartícipes de la salvación y también vamos a ser copartícipes del dominio del Señor en el reino milenial, cosa que vamos a ver más adelante, cuando el Señor establezca su reino sobre este mundo durante 1000 años. Nosotros vamos a ser copartícipes también de esto. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque ser copartícipes con el Señor de su gloria, de su poder, de lo que Él va a establecer. No es nada más la salvación, un boleto al cielo. A veces yo pienso, eso es lo de menos. Es la autorización que el Padre me da a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo para poder estar delante de Él, alabándolo, glorificándolo y aún más participar de todo lo que es Él. Así de valiosa es nuestra salvación, así de grande. Y quiero que vayamos viendo esta majestad, porque cuando Juan nos describe al Señor Jesucristo, palabras faltan. Porque en los evangelios, ¿se acuerdan cómo vimos al Señor Jesucristo? Como siervo sufriente, siervo sufriente, humillado. Y en Apocalipsis lo vamos a ver como el Salvador, el Mesías en gloria. Es muy, muy diferente. Juan da la indicación de dónde y por qué está preso. Dice, continuemos en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan había sido enviado por el emperador Domiciano, ¿se acuerdan? Y estaba condenado, ¿por qué? Por predicar el evangelio. Nada más por eso, él no había cometido ningún delito. Vamos al versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Una pausa aquí. Tenemos que observar un detallito en nuestras Biblias. Quienes usen la traducción más común, que es la traducción Reina Valera del 1960,
van a percatarse de que la palabra espíritu está con mayúscula, ¿sí o no? Eso nos da la impresión de que se refiere al Espíritu Santo, del griego neuma. Sin embargo, no es así. Una mejor traducción de esto sería yo estaba en espíritu, porque también el verbo en español cambia y la traducción más cercana, más adecuada sería no es en el espíritu, sino que estaba en espíritu. ¿Y qué importancia tiene esto? Quiere decir que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Sus acciones, lo que está viendo, lo que está es lo que va a escribir, todo lo que está aquí en este momento es el Espíritu Santo capacitándolo, porque Él está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega a esta llenura del Espíritu Santo? Obviamente siendo un hombre fiel a Dios. En ese entonces todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba terminado, pero sí se tenía acceso a todo el Antiguo Testamento, que era una traducción al griego que se llama la Septuaginta. Juan, entonces, lleno del Espíritu Santo, es capacitado por el mismo Espíritu Santo para ver, oír y resistir todo lo que está por presenciar. Luego vemos que dice otra parte también medio que causa mucha sensación. Dice, estaba en el espíritu, o mejor traducción, en espíritu, en el día del Señor. Por cierto, esto de en espíritu, también algunos apuntan a que Juan fue llevado de manera sobrenatural a este lugar, pero de forma física. Sin embargo, vemos aquí que dice claramente en espíritu. Ahí hay varias cosas grises, solamente menciono las diferentes opiniones porque es difícil llegar o concretar en una, pero dice en el día del Señor. Muchos piensan que este es el día de la venganza del Señor, o como dice la Escritura, el día terrible del Señor. Sin embargo, por la manera en que está escrito gramaticalmente, puede ser que, más bien, es más concorde con que se refiere al día de adoración del Señor. Y en este tiempo ya es el domingo. Ya los cristianos, antes de que termine el primer siglo, ya usaban el domingo para reunirse y adorar al Señor. Entonces, está Juan lleno del Espíritu Santo en un domingo, recibiendo esta visión. Así de simple y de hermoso es esto. Vamos a continuar, dice nuevamente el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Se acuerdan que este libro tiene un montón de figuras? Pues no es que haya escuchado él una trompeta. Y eso es algo que tenemos que ver, porque fíjense cómo dice, una gran voz, no dice de trompeta, sino como. Esa palabra es clave, hermanos, y la vamos a ver varias veces en este texto y durante todo el libro de Apocalipsis. Cuando vemos nosotros esto en el idioma original, se le pone como de, porque es algo parecido, algo que es similar. ¿Sí me explico? Esto quiere decir que cuando Juan escucha esta voz como de trompeta, está escuchando algo muy fuerte, pero también algo importante. Las trompetas, ¿para qué eran usadas en el pueblo de Israel? Para anunciar a alguien importante, para anunciar que alguien va a hablar y que por lo tanto hay que guardar silencio, hay que poner atención. Esta voz como de trompeta no solamente es fuerte, es solemne. Juan está escuchando una voz fuerte, pero también una voz solemne. ¿Y qué dice esta voz? Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Esa voz de quién es?
Bueno, todavía no lo sabemos, pero quien tenga una Biblia que tenga letras rojas, se va a encontrar estas palabras en rojo, porque es el Señor Jesucristo hablando. Y ojo, las letras rojas no indican mayor importancia, solamente nos tratan de indicar dónde está hablando el Señor Jesucristo. De pasta a pasta, toda la Biblia tiene la misma importancia. Esa voz no es la de otro más que la del Señor Jesucristo, quien se describe a sí mismo. Vemos ahí en el versículo 11, yo soy el alfa y la omega. ¿Se acuerdan lo que aprendimos el año pasado, la semana pasada, acerca de alfa y omega? ¿Qué significa esto? ¿Alguien se acuerda? Él es el principio y fin. Él es la primera la primera letra del alfabeto y la última, y todas las demás. Él es omnisciente, Él sabe todo, Él tiene conocimiento de todas y cada una de las palabras. Por eso él es el alfa y la omega, porque muchos dicen primero y último nada más. Bueno, sí, pero después dice el primero y el último. ¿Qué significa esto? Que Él es el preeminente en todo. Él está sobre de todo. Él está por encima de cualquier cosa. Y luego, aquí viene algo tan importante. El Señor Jesucristo no pregunta, porque Él es Dios. Dios demanda. Cuando alguien demanda atención, hay que ponerle atención. Pero en este caso, hermanos, teniendo nosotros acceso a la Biblia, ¿qué tanto caso hacemos de lo que Él nos demanda? Esa es una plática muy interesante, muchas veces con diferentes hermanos, porque la mayoría sabemos los principios básicos de lo que dice la Biblia en la moral, en la familia, en el trabajo, en el comportamiento diario, pero todavía lo tratamos de negociar. Hermanos, la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, cuando la leemos, ¿quién habla? ¿Y vas a negociar con Dios? Cuidado. Vemos aquí lo que le dice precisamente, y esta es la parte, es como un jefe militar diciendo la primera y última palabra que tiene que salir de tu boca es Señor, sí, Señor. No es otra cosa. No, un militar no se le pone, bueno, sí, debe de haber, seguramente, pero lo pagan caro. No se le pone al brinco a sus superiores. Y hay de aquel que se atreva. Los romanos, cuando los soldados de más bajo rango no obedecían, eran ejecutados. En la cárcel romana, si el carcelero perdía a uno de sus custodiados, era ejecutado. Por eso cuando vemos esa escena en Hechos, el carcelero después del temblor que ve que se botan las puertas de las prisiones, saca la espada y le tiene que decir, Pablo, espérate, espérate, no te hagas daño, aquí estamos. Porque se iba a matar, porque sabía que era mejor matarse él a recibir el castigo que de todas maneras iba a terminar en la muerte. Dice aquí en el versículo 11, escribe en un libro. Juan le está diciendo, el Señor Jesucristo le está dando una orden directa a Juan. Esto es, escribe, es imperativo, no es pregunta, no hay negociación, escribe. Y al igual que los diferentes profetas que vemos en el Antiguo Testamento, seguramente Juan le pasó lo mismo. No entendió lo que vio, pero fue fiel en escribir. Y nosotros, hermanos, tal vez muchas veces no entendemos qué nos pasa. Si soy hijo de Dios, ¿por qué me va mal? Pues tú sé fiel con el Señor. Lo demás déjaselo al Señor. A los profetas les iba re bien, ¿verdad? Pues algunos a uno me lo pasaron por un tronco para después cortar el tronco por la mitad. Los apóstoles les fue re bien, ¿verdad? Después, por seguir a Cristo, por serles fiel al Señor, ¿sí o no les fue re bien? No, a uno lo atravesaron, a otros lo aventaron embolsado al lago. Dice la tradición que a otro lo hirvieron en aceite, a otro lo crucificaron de cabeza. El único que murió de viejo fue Juan. Pero primero estuvo en prisión ya viejo. Le va re bien a los que están con el Señor, ¿verdad? No. Hermanos, una constante de la fe es el sufrimiento. Y tenemos que dar gracias, porque hemos sido elegidos para salvación. Vamos a continuar. Escribe.
Es una orden. Y una segunda orden, envíalo. Esta parte es importantísima. Esta carta debería ser recibida por cada iglesia. Cada iglesia que es mencionada, ahí tengo un mapita donde podemos ver encerrado en un circulito, ahí está la isla de Patmos. ¿Sí la alcanzan a ver? Ahí está la isla de Patmos. Y hay algo curioso porque podemos ver a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se dan cuenta de un detalle curioso? Están en sentido de las manecillas del reloj. Hay un orden. Fíjense en esto, hasta en eso nuestro Dios da un orden. No están en la Biblia escritas en ese orden de casualidad. Dios las establece en ese orden. No fueron fundadas en ese orden, pero así son mencionadas. Esto es solamente un detalle curioso que quise mencionarles. Pero algo importante de las 7 iglesias, fíjense en esto, las ven en el mapa. Las iglesias existieron. En el tiempo de Juan, las iglesias existían, pero algunos creen, cosa con lo que es equivocada, que las 7 iglesias son 7 etapas de la vida de la iglesia. Esta perspectiva es completamente equivocada, porque entonces, ¿para qué escribirles cartas? Es que entonces la carta es figurativa. Y entonces empezamos a acomodar las cosas. Son 7 iglesias literales que existían en el tiempo de Juan. Existían simultáneamente. Y cada iglesia debía de recibir una copia. Estas iglesias, como les digo, existían en lo que hoy conocemos como Turquía. Y hoy solo queda tristemente vestigios de la iglesia en Esmirna. Las demás, ya no queda nada de esas iglesias. Ahora vamos a continuar al versículo 12 al 16. Y vamos a leerlos primero de tirón. No puse las diapositivas. Quiero que me acompañen a leer en su Biblia. Ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 al 16. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Lo vieron? Ahí está el Señor Jesucristo. ¿Y vieron cuántas veces dice cómo? ¿Qué está haciendo Juan? Su mejor esfuerzo por describir lo que vio. ¿De acuerdo? No quitemos el dedo de ahí. Versículo 12. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Esto nos dice nuevamente, Juan está técnicamente en ese lugar. Está parado y escucha atrás la voz como de trompeta. Voltea y ve esto que vemos descrito. De entrada, dice ahí, 7 candeleros de oro. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. No son candelabros, son lamparitas. ¿De acuerdo? Candeleros, son lámparas. Los judíos usaban candeleros o lámparas alimentadas con aceite. ¿Qué son estas 7 lámparas? Una pista: el Señor dijo, ustedes son sal y luz. Las iglesias, las 7 iglesias anteriormente mencionadas, esos son los 7 candeleros: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y continúa la idea en el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, ¿qué significa? En medio de las 7 iglesias. Ajá. Y sí, también tiene que ver con la iglesia hoy, pero ahorita vamos a esto. En medio de las 7 iglesias.
Ujú. A uno semejante al Hijo del Hombre. Juan escuchó muchas veces esto. El Hijo del Hombre fue el título más usado por Jesús durante su ministerio terrenal. Así se refería a sí mismo. El Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre será muerto, por esto el Hijo del Hombre vino. Ujú. ¿Saben una cosa? En los 4 evangelios el Hijo del Hombre se menciona 81 veces. ¿Creen que Juan conocía este término? Sí. Aquí, ¿quién es entonces a quien está viendo en medio de los 7 candeleros? Al Señor Jesucristo. ¿Lo conoce? Por supuesto. Lo vio antes de morir, lo vio muerto y lo vio resucitado. Lo conoce. No está diciendo, creo que se parecía o uno como. Fíjense cómo aquí la palabra como no está. No dice uno como, dice semejante al Hijo del Hombre. Por supuesto, no había visto al Señor Jesucristo en su completa gloria. Ahora una pregunta aquí. Si cualquiera que ve a Dios muere, ¿por qué no se ha muerto Juan? Se acaba de voltear a ver y ve al Señor Jesucristo. Porque es en espíritu. ¿De acuerdo? Esto es una visión, lo está viendo, está lleno del espíritu, está en espíritu viendo esto. Vamos a continuar. Hijo de hombre. El Señor Jesucristo es descrito vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. ¿Qué quiere decir esto? Una ropa que llegaba hasta los pies es una vestidura de sacerdote. ¿De acuerdo? Por eso es que trae esta vestidura. Y el cinto de oro confirma esto. El Señor Jesucristo está en medio de su iglesia ejerciendo su servicio sacerdotal. Vamos a Hebreos, por favor. No, perdón. Sí, vamos a Hebreos, ya me brinqué, Daniel. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17, que dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es Jesucristo? Es nuestro Salvador, sí, pero ¿qué es Jesucristo actualmente para nosotros? Es un sumo sacerdote. Está ejerciendo su servicio. Y respecto a Hijo del Hombre, no quisiera dejar la referencia. Quiero que por favor vayamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13, porque de dónde sale, es aquí en este pasaje, de donde sale la referencia a que Él es el Hijo del Hombre. En Daniel 7:13 se le denomina de esta manera y es precisamente a lo que hace alusión el Señor Jesucristo. Cuando vemos ahí en Daniel 7:13 que es mencionado como Hijo del Hombre. En una visión, ¿qué ve? A uno, ¿cómo dice ahí? Como Hijo de Hombre. Hay muchas opiniones respecto a qué significa Hijo del Hombre, pero vamos a quedarnos nosotros con que es el título más usado por el Señor Jesucristo para referirse a sí mismo y que corresponde a lo que vemos en Daniel. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. El Señor Jesucristo, como vemos entonces, empieza a describirlo y en el versículo 14 vamos a ver lo que ya les había mencionado respecto a la palabra como. Dice, descripción del Señor Jesucristo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué otra cosa es descrita de esta manera en la Biblia? Nuestros pecados perdonados. Él los hará blancos. Si son rojos como la grana, Él los hará blancos como la nieve. Nuestra justificación, el perdón del pecado para aquellos que tienen su fe en Cristo o aquel que acude al Señor en arrepentimiento y fe.
Dice, vamos otra vez, su cabeza, versículo 14, y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. ¿Qué palabra ya se repitió? ¿Cómo? No quiere decir que el Señor Jesucristo está todo canoso o que su cabello es blanco. No, 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 no. Este color, este blanco, su cabeza no es la de un anciano, se refiere, el cabello se refiere a su sabiduría. Esa es la figura del cabello. Y blanco es que resplandece en gloria. La Shekinah de Dios, su gloria, resplandece en su sabiduría. Es algo que no tengo idea cómo se verá alguien con la apariencia resplandeciente de su sabiduría. Y entonces, ¿qué hace Juan? Pues lo describe que tiene un cabello blanco, resplandeciente. A eso es a lo que se refiere esta figura. Y luego continúa ahí el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Otra vez, no quiere decir que los ojos del Señor Jesús tienen ahí una llama como si tuviera gasolina o algo por el estilo. Tampoco unos ojos como los de Superman o algo así. No, 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 no. Sus ojos como llama de fuego se refiere a que puede ver más allá de lo que ven los ojos comunes. Él ve por encima de las apariencias. Los ojos de Cristo disciernen los pensamientos de cada individuo y de la iglesia. ¿Les ha pasado que por ahí hay gente que la ves y piensas una cosa de ella y luego la ves actuar y te muestra una completamente diferente? A nosotros nos pueden engañar. Pueden decir, no, yo soy bien cristiano y tener publicaciones, montones de versículos y todo eso. Pero el que discierne, el que ve la realidad es Jesucristo, por encima de cualquier apariencia, más bien a través de cualquier apariencia, como después vamos a ver posteriormente en las 7 cartas. Hay 7 iglesias, pero no hay aplausos para todas. Continúa la descripción del Señor Jesucristo, pero nada más empezamos con su cabeza y sus ojos. Y la gloria reflejada aquí es impresionante. Versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta descripción de los pies es impresionante, hermanos. El bronce era utilizado para cubrir el altar y los utensilios usados en los sacrificios. El bronce nos describe entonces juicio. El bronce nos describe el juicio ejecutado sobre la víctima. ¿Se acuerdan qué hacían con los animales? Los degollaban, la sangre era esparcida y todos los utensilios y el lugar donde se ejecutaba este sacrificio era, dice, la descripción dice, es de bronce. Lo más probable es que estaba completamente forrado en bronce. Pero el punto es, este material simboliza el juicio de Dios ejecutado sobre la víctima. Y la víctima perfecta para el perdón definitivo de nuestros pecados fue Cristo. Y sus pies son semejantes a esto. ¿Qué quiere decir? Que es imparable, porque aparte no solamente son del material, está al rojo vivo. Si tú pones un metal, por ejemplo, una placa de metal al rojo vivo sobre la madera, hasta la madera hace pss, y eso que está seca según nosotros. Imagínense los pies del Señor Jesucristo parado enfrente de Juan, mostrando solo con sus pies su juicio. Quiere decir que es imparable. Recordemos que pero recordemos, ¿en dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde lo está viendo Juan? Está en medio de las 7 iglesias. Entonces el juicio, la disciplina imparable del Señor, ¿para quién es? Para su iglesia.
Nosotros hoy no lo vemos así, pero tenemos la Biblia. Me ha pasado que siendo disciplinado, no tienes manera de decirle que no a las escrituras. Bueno, sí, todavía peleo, me defiendo. Pero la realidad es que cuando las escrituras hablan, no hay ni para dónde hacerse. Tengamos esa reverencia por la palabra del Señor. Y luego la voz. Ya nos la habían descrito como una trompeta, ¿no? Juan procede a describirla nuevamente y dice, otra vez versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estando en la isla de Patmos, yo creo que Juan escuchaba constantemente el romper de las olas, y él está acostumbrado a estar escuche y escuche y escuche ese ruido, y el Señor Jesucristo le habla y él dice, es un ruido tremendo. No hay manera de no escuchar lo que está diciendo el Señor. Hermanos, en tu vida, ¿todo el tiempo escuchas al Señor? No hay modo de que un hijo de Dios deje de escuchar a Dios, ¿eh? No hay modo, porque todo el tiempo el Espíritu Santo está enseñándonos. Y aparte del Espíritu Santo tenemos las Escrituras. Todo el tiempo debemos de estar escuchando al Señor en toda situación. Continuemos con la descripción. Yo le decía ayer, hoy a Moni, bien temprano le decía, me quedé así. Quisiera decir más, pero si Pablo no pudo, menos yo. Perdón, Juan, eso de predicar tanto tiempo de Romanos hace que se pegue el nombre, una disculpa. Vamos al siguiente versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta figura me encanta y a la vez me causa tristeza porque he visto a tanta gente dibujando a un muñeco con ojos así, con llamas y una espada saliendo de la boca. Ese es Jesús. La Biblia lo dice. Sí, pero no. ¿Por qué? Luego 7 estrellas y ponen 7 estrellas. Y es que Él es tan grande que va a tener 7 estrellas en sus manos. No, Él es tan grande que puede tener el universo entero en su mano. Y le sobra espacio. Porque no estamos hablando de grandeza en términos de soy más grande o soy más chico. En términos humanos estamos hablando de Dios. Está fuera de todo tiempo, de todo espacio, de toda limitación humana. ¿Qué son las 7 estrellas? Las iglesias, no, esos son los candeleros. Las 7 estrellas, ángeles, así es, ángeles. Pero son los ángeles de las 7 iglesias que hemos mencionado, ¿de acuerdo? ¿Y quiere decir que cada iglesia tenía un ángel espiritual ahí parado cuidándola? No, no, porque ¿quién está en medio de su iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Para qué queremos un ángel? Entonces, ¿por qué dice la Biblia ángel? Son los pastores maestros de cada iglesia. Ese es el ángel. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y literalmente la palabra ángel, hermanos, tenemos que entenderla también. Angelos. Esa es la palabra original. ¿Y qué significa? Mensajero. No significa muñequito con alitas y cachetón. Ángel es mensajero, literalmente. Entonces sus ángeles, los ángeles de Dios, esos espíritus ministradores, son solo mensajeros. Nada más. Los mensajeros de los 7 candeleros son las 7 estrellas que son sus 7 pastores. Sus 7 pastores maestros. Porque cuando vemos nosotros en el asunto de los dones dados por el Señor Jesucristo, pastores y maestros, hay pastores y hay maestros. No, son lo mismo, pastor, maestro. Un pastor es el maestro de su congregación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Vemos versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos quiere decir una espada de dos filos, como la espada romana, y no era para darte una rascadita.
Era para cortar de ida y rebanar de regreso. Una espada no es para abrir cartas, es para herir. Vamos a Hebreos, por favor. Capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una espada de doble filo, no importaba que se encontrara con tu fémur, terminaba sin pierna. Así. Pero fíjense en esto. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis 1:16, que está hablando de la espada aguda de dos filos, ¿a qué se refiere? Según lo que acabamos de ver en Hebreos, a la palabra del Señor. Tienes en tus manos la espada aguda de dos filos. Es la palabra del Señor. La palabra de Dios es autoritativa, inerrante y todo suficiente. ¿Qué significa esto? Que tiene toda la autoridad, que no tiene error y que para cualquier situación de tu vida son suficientes las escrituras. Si dices, bueno, pero es que no encuentro la solución a esto, pues hay que leer más las escrituras. Necesitamos más conocimiento de las escrituras para nuestra vida diaria, porque por eso nos engañan. Por eso llegan, te citan un versículo y te vas con la finta. Hay que conocer las escrituras. Satanás nos los demostró cuando intentó tentar al Señor Jesucristo después de que él estuvo 40 días en el desierto. Debilitado físicamente, pero fortalecido en el Señor, Satanás le miente con la Biblia y el Señor Jesucristo derriba su mentira con la misma Biblia, con las mismas escrituras. Es esa espada de filo que aún el menos diestro de los espadachines causaba daño, porque estaba hecha como hoy le llaman, tú tienes una escopeta y causa daño, pero si le cortas el cañón le llaman trabuco. No importa para dónde apunte, todo lo va a deshacer. La eficiencia de la palabra del Señor en nuestra vida diaria, allí está. Como Él creó todo con su palabra, también tenemos nosotros que tomar en cuenta las escrituras como palabra de juicio. El juicio de Dios sobre los que atacan a su pueblo, cuando Él venga, sus enemigos, por su sola palabra, bastará para que todos mueran. Eso lo vamos a ver más adelante, pero su sola palabra va a bastar para que todos sus enemigos caigan. Pero esa misma palabra es la que nos disciplina y trae juicio en nosotros, en la iglesia. Porque, ojo, otra vez contexto, ¿dónde está el Señor Jesucristo mientras es descrito así? En medio de las iglesias. Y continúa ahí en el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. No, su cabeza no es de sol. No es un sol. No. ¿Qué quiere decir esto? Define su pureza y santidad. Al ver esta figura, estamos viendo la pureza y santidad del Señor. Versículo 17, si te encuentras al Señor Jesucristo de frente un día, nos va a pasar exactamente lo mismo mientras no estemos en gloria. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Literalmente Juan se desmayó. Probablemente de miedo, porque ¿qué pasaba con aquellos que veían a Dios? ¿O qué dice Dios? Que me vea, se muere. Y es la misma reacción que vemos en varios personajes en el Antiguo Testamento. Ay, miserable de mí, muerto soy, porque he visto a Dios. Caer desmayados, caer abrumados ante un vestigio de la gloria del Señor. Es lo normal. Juan cae delante del milagro de la encarnación, este Cristo glorificado. Pero ¿saben algo? Es para temblar de miedo lo que está viendo Juan, pero también de admiración, y se desmaya. Y vamos a ver lo que sigue. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, el que vivo y estuve muerto.
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Este amén, acuérdense, no cierra una oración. Está diciendo, sí, así es. Esto es verdad. ¿De acuerdo? Es una afirmación de verdad. Caí como muerto a sus pies. Pero el Señor Jesucristo en gloria se inclina sobre su siervo para tocarlo y decirle, ¿qué le dice? No temas. Aquí hay gran ternura. Ese juez terrible, ese Dios temible, admirable, Dios fuerte, es tierno con sus siervos. Es cuidadoso de sus siervos, es cuidadoso de sus hijos. Señor Jesucristo le dice, no temas, con ternura. El Señor Jesucristo reanima al abrumado Juan, que se ha desmayado al ver la impresionante y gloriosa apariencia del Señor glorificado. Y aún así se identifica con el apóstol que lo conocía perfectamente. Ese Jesús en gloria se identifica como el primero y el último. ¿Se acuerdan que habíamos visto Alfa y Omega, primero y último? Otra vez, esto habla de la preeminencia del Señor. Es el Señor glorificado y se identifica con algo que el apóstol sabía perfectamente. El mismo Jesús humilde que dio su vida en rescate por muchos y que resucitó al tercer día, le dice, yo soy el primero y el último. Fíjense, no dice el que vivía, está en presente, vivir. El que vivo y estuve muerto. La muerte es cosa pasada para el Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando Él venga por nosotros, también la muerte va a ser cosa pasada para nosotros. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada, porque Dios nos va a suplir todo. Estuve muerto. Mas dice otra vez, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Seguirá viviendo. Él existe, existió y seguirá existiendo. Él está por encima de todo. Nuevamente, ahí está la grandeza del Señor. Y luego dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo me acuerdo por ahí a unos tratados bíblicos de Jack Techik, donde mostraban a Jesús arrebatándole las llaves de la vida y de la muerte a Satanás. No. De hecho, siempre el derecho sobre la muerte y quién muere y a dónde va, siempre ha sido de Jesucristo. Fíjense cómo dice, no dice, y ahora tengo, o voy a tener, o tenía. El verbo tener está en presente. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tener las llaves de la muerte y del Hades es tener la decisión de cuándo muere cada persona. Satanás no decide cuándo se muere nadie. Es Dios el que lo decide. Y el Hades significa que tiene la potestad de decidir a dónde va cada persona. Él controla el destino final de las personas, como lo escribió John MacArthur. Cristo decide quién vive, quién muere y cuándo. Se acabó. Eso es lo que significa que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Yo sé que la semana pasada hasta me dijeron, repite el bosquejo inspirado, y por eso lo traje. Ahí si quieren anotarlo, si se les fue la semana pasada el bosquejo inspirado, pero está en el versículo 19. Nuevamente Juan recibe la orden de escribir. ¿Y qué escribe? Lo que dice. Dice la primera parte del bosquejo inspirado, las cosas que has visto. Lo estamos viendo en el capítulo 1, la visión que Juan tuvo de Cristo. El punto número 2, las cosas que son. Lo vamos a ver en el capítulo 2 y 3. El punto 3 del bosquejo, las que han de ser después de estas. Lo vamos a ver del capítulo 4 hasta el 22. Ahí está. Para este punto, hermanos, ya estamos en el versículo 19 y estamos a punto de terminar, pero quisiera mostrarles el diagrama de los tiempos. Esta línea de tiempo que nos muestra dónde estamos. Si ustedes pueden ver,
allí. A la mera izquierda habla de la eternidad pasada, incluso antes de la creación. Espero que puedan verlo. Luego viene la historia de la redención. Esto es todo lo que abarca el Antiguo Testamento, desde la fundación del mundo hasta la primera venida de Cristo, desde Génesis hasta Malaquías. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver ahí dos rayitas verdes. Estamos ahí, entre esas dos rayitas verdes, que es la primera venida de Cristo, la ascensión y lo que le llamamos la era de la iglesia, un poquito más adelante, ahí en una raya amarilla. ¿De acuerdo? Ahí es donde estamos. Todavía no hay eventos futuros aquí, todavía no hay nada. Es la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia. ¿De acuerdo? Más adelante seguiremos, yo espero, usando este diagrama para poder entender dónde estamos y dónde se ubican incluso los capítulos del libro de Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí se ubican dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Ahí está, ¿de acuerdo? Y por último, el versículo 20 nos muestra claramente lo que les decía al principio, hoy y la semana pasada. Todas las figuras en Apocalipsis no son para oscurecer el texto, son para aclararnos, lo dice el versículo 20. La Biblia se interpreta a sí misma. El misterio de las 7 estrellas, ¿se acuerdan? Que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. En otras palabras, el Señor Jesucristo le dice de manera tierna a Juan, ¿no entendiste? Yo te explico. No te preocupes. Y es el Espíritu Santo, hermanos. Si nosotros pedimos sabiduría al Espíritu cuando estamos leyendo la Biblia, Él nos da la claridad sobre el texto. ¿No la entendiste? Dice Dios. No te preocupes. Yo te explico. Y si necesitas ayuda extra, para eso tienes maestros. Vamos a ver dónde dice eso. Dice los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Nuevamente, si está el Señor Jesucristo, y por cierto esto no lo mencioné, esa figura de que está entre sus iglesias es como un guardia. El Señor Jesucristo está en medio de las 7 iglesias, está en medio de la iglesia hoy día, cuidándola, protegiéndola, enseñándola, proveyéndola, dándole esperanza, hermanos. En esta iglesia tenemos la presencia de la Trinidad entre nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Si Él está así, ¿a qué le debemos temer? A nada. A nada. Él está como un militar, como un guardia montando ese cuidado en medio de su iglesia. Él no se fue para dejarnos solos. Él sigue entre nosotros, pero también mandó al Espíritu Santo que dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar al Espíritu para que les enseñe, les recuerde todas las cosas. Pero si una persona de Dios está en un lugar, las otras 3 también, porque recordemos que tenemos un Dios triuno. No está uno por un lado, otro por el otro. No. Las 3 personas son coeternas, cosustanciales, coiguales. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces vemos las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué dice? Son las iglesias. O sea, por si queríamos inventarnos algo, ahí está. Oye, pero los ángeles, nuevamente, ¿qué quiere decir ángel? Mensajero. El mensajero de cada iglesia es su pastor maestro. En medio de todas estas figuras y todo esto que estamos viendo, hermanos, nos damos cuenta que la palabra del Señor no solamente nos enseña, sino que se interpreta a sí misma. Esta imagen tan impresionante del Señor Jesucristo debería de poner de rodillas a todos. Si Juan se desmayó, la sola mención debería de ponernos de rodillas. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando el Evangelio según San Mateo y van a arrestar al Señor Jesucristo y preguntan por él y él dice, yo soy. ¿Saben qué pasó con los soldados? Se fueron para atrás, se cayeron, se fueron de espaldas por solo mencionar su nombre, porque ese es otro de sus nombres, el yo soy, el preeminente, el que ha existido, el que existe, que existirá
porque es Dios. Y aunque aquí en Apocalipsis vimos en versículos anteriores que se refiere al Padre, nuevamente se refiere también al Hijo y también al Espíritu Santo, porque lo son coeternos, coiguales, consubstanciales. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo con su palabra, como vimos en el versículo 3, que seamos bienaventurados por leerla, por escuchar esto que estamos aprendiendo. Y también esa imagen del Señor Jesucristo, su cabeza, sus pies, su ropa, la descripción de su gloria y majestad, es también para llamarte a ti, pecador no arrepentido, al arrepentimiento. Porque el Señor Jesucristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, pero no se quedó muerto, resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de la fe en Jesucristo es que se puede llegar a ser hijo de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuán grande eres y cuán pequeños somos. Abruma tu poder, Señor. Abruma tu sabiduría. Las palabras faltan, pero tu sabiduría no, Señor. Gracias porque nos has dejado ver a través de tu siervo Juan y lo que él escribió, un poquito de lo que eres, Señor Jesucristo. Gracias por esto. Gracias por esta palabra. Gracias porque somos bienaventurados al leerla, al escucharla, Señor. Alabado sea, Señor, grande eres. Estás sobre todo. Gracias. No podemos más que decir esto. Gracias. Gracias por nuestra salvación. Te rogamos por aquel que pueda estar viendo esto y no tiene su fe puesta en ti, Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu les mueva arrepentimiento y fe, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, te alabamos. Amén. Dios los bendiga.